¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Dolor de cadera. ¿Tiene que ver la humedad? Empezamos. No sabe lo que me duele la cadera, viste que siempre es el comentario con esta Tal humedad, cual. con esta humedad. Es la frase, ¿no? Sí, la frase. Creo que ya lo hablamos, es un tema. Sí. Está... Pero usted sabe que la audiencia se renueva. La audiencia se como renueva. la de Bueno, chiquita. Claro. bueno, en cuanto a la humedad y los dolores articulares, hay evidencia científica encontrada. Hay trabajos a favor que dicen que algo tiene que ver y trabajos que dicen que no habría asociación. Hay personas que sienten una mayor dolencia en las articulaciones. Entonces, bueno, lo que yo hago es, bueno, si le duele más cuando hay más humedad, bueno, les creo. Pero no hay tantos trabajos a favor de eso. Pero tampoco hay tantos trabajos hechos. Claro. O sea, hay muy poca gente que se pone a investigar eso. Eso es algo Entonces, interesante. no podemos decir ni que sí, Ni que sí, ni que no. A Bueno, nivel científico. ¿de dónde proviene el dolor de cadera, doctor? Bueno, primero... ¿Es verdad que la mayoría tenemos una pierna más corta que la otra? Bueno, el tema es así. Primero, la cadera, ¿qué es? Primero, la cadera es la articulación de la cadera, en la cual hay dos huesos, principalmente. Uno es el hueso de la cadera y otro es el fémur, articulación de la cadera. Bueno, ¿qué es? Primero lo que vamos a hablar es la artrosis de cadera como primer causa de dolor de cadera. Y la artrosis de cadera es la degeneración del cartílago articular que generalmente obedece a una sobrecarga mecánica crónica, es decir, una cadera que por algún motivo se ha visto sobrecargada. Una de las causas más frecuentes de la sobrecarga de cadera crónica es el exceso de peso, siendo que el exceso de peso en Argentina, en datos del año pasado, tiene una prevalencia del 50% de la población. Entonces, eso es una de las causas de la sobrecarga. Otras cosas que pueden sobrecargar la cadera son personas que tengan alguna deformidad estructural de la misma, es decir, a veces la cavidad cotiloidea es un poquito más chica que la cabeza del fémur, que son las dos huesos implicados, y entonces eso a veces genera una alteración en la presión que se ejerce y con el tiempo va generando desgaste del cartílago articular. Y otra de las cuestiones, siempre hablando en cuestiones simples, es la falta de entrenamiento físico a nivel global, la falta de masa muscular. Otras cuestiones que pueden desgastar la cadera son cierto tipo de actividades deportivas extenuantes o en altos rangos de movimiento. Por ejemplo, alguien que hace artes marciales y tiene que levantar demasiado el miembro inferior, es decir, cuando tiran esas patadas elevadas, es decir, cuando hacen movimientos por fuera de los rangos habituales del movimiento. Es decir, cuando se sobrecarga. No es lo más habitual en el deportista, salvo de alto rendimiento, Claro. pero sí en las personas de mayor edad, con el envejecimiento, que se va desgastando, es como cuando se desgasta un vehículo, más la sobrecarga, es decir, un vehículo, digamos, sobrecargado de peso, de poco se va arruinando los amortiguadores y toda la cuestión. Sí, sí. ¿Qué es lo que el paciente siente cuando le duele la articulación de la cadera? ¿Qué siente? La clave es el dolor en la ingle. Ajá. Dolor en la ingle. Duele la ingle y nota impotencia funcional, es decir, que los movimientos le van costando más y hay dificultad en la rotación de la cadera. Y eso también uno lo ve con el examen físico. Eso es principalmente lo que la persona siente. Un dolor en la zona donde está la cadera, le duele la ingle, es un dolor molesto, duele cuando camina y puede doler también en ciertos movimientos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo uno diagnostica? Bueno, primero escuchando bien lo que el paciente cuenta y después revisando, hay ciertas maniobras en las cuales uno evalúa la rotación de las caderas principalmente y uno ve que hay una restricción. Y a veces el paciente... ¿Qué es una restricción? ¿Una traba? Restricción es que uno cuando mueve una articulación nota que está dura. Falta aceite, claro. Y una cosa así, es decir, que uno no puede llegar a tantos grados de movimiento, sino que llega a menos. Está más limitado. Y uno a veces lo compara con la del otro lado. Si es que a lo mejor tiene artrosis en las dos caderas, pero si tiene una artrosis en la una y no en la otra, uno al revisar se da cuenta enseguida que la cadera está más rígida. Está restringida o más rígida. Eso son cosas que se ven. Y después, bueno, por supuesto hay estudios por imagen en lo cual generalmente con una radiografía simple de cadera o radiografía de ambas caderas de frente o también se llama radiografía de pelvis, uno ve las alteraciones en el hueso
que se ven claramente, es decir, que haya lo que se llama picos del loro, en medicina se llama osteofito, pero la gente lo conoce como pico del loro, Sí, sí. achicamiento del espacio de la articulación, que se conoce como pinzamiento, la presencia de sufrimiento del hueso, que se llama esclerosis subcondral, y la aparición de pequeñas cavidades debajo del hueso, que se llama geodas. Todo eso son signos radiológicos que, sumado a la semiología, que es el arte de revisar, dicen, bueno, esta persona tiene una artrosis de cadera. ¿Qué cosas pueden también, hay que hacer diagnóstico diferencial? ¿Qué significa eso? ¿Qué otras cosas parecidas puede tener la persona que le hagan que le duele esa zona? Uno es que le duele el músculo psoas. Psoas, que es un músculo, ¿Cuál es el músculo que permite levantar el muslo, sería la flexión de la cadera. O sea, cuando uno está acostado y se levanta, tiene que mover el Sí. psoas hacia arriba. Cuando uno camina, para levantar el muslo hacia arriba, activa el psoas, y uno toca la zona y duele. Y muchas veces la gente que tiene artrosis de cadera también le duele ese músculo. Puede doler ese músculo y otros músculos. También puede ser que el dolor de la ingle venga de la parte de atrás, por unos ligamentos que se encuentran en la zona baja de la columna. El más conocido es el ligamento iliolumbar, que a veces da un dolor en la cadera, en la zona de la cadera, pero que viene de atrás. Otra patología que puede ser, que es más grave, es la necrosis ósea vascular, es decir, cuando la cadera se aplasta de alguna forma por falta de vascularización, que puede aplastarse del todo o no, y eso es una patología que la persona directamente no puede pisar. Pisa y le duele, y en ese caso que si tiene este problema, hay que ponerle por un tiempo unas muletas para que la cadera resuelva, y en algunos casos hay que hacer o medicina regenerativa o va a cirugía. Pero esos son diagnósticos diferenciales. Otra cosa que a veces puede doler la zona de la ingle es una hernia inguinal, y cosas distintas como una pubalgia, que eso se ve más en los deportistas, también, y cosas, enfermedades más raras como infecciones, tumores, pero eso es más infrecuente y el dolor es distinto. Lo habitual lo más frecuente es la artrosis en la cadera, que tiene rigidez, dolor en la ingle, alteración también un poco en la marcha, y que se ve conforme avanza la edad en lo más frecuente. ¿Qué se hace al respecto? Bueno, algunas cosas son simples de pensar. Lo primero es tratar de bajarle la carga a la articulación. Si tenemos un amortiguador que está dañado, Claro. por así decirlo, entonces ¿qué hacemos? Bueno, una cosa que se puede hacer es darle un bastón. Y hay que enseñarle cómo usar el bastón, qué tipo de bastón, eso se ve en el consultorio, en casos donde el dolor sea muy importante. Si tiene sobrepeso, bueno, medidas para el descenso de peso. A lo mejor hay que cambiar el calzado. La señora suele usar unos zapatos sin amortiguación, tiene el pie a lo mejor con ciertas alteraciones, y a lo mejor un buen calzado con algún sistema de amortiguación puede ayudar a disminuir el dolor de cadera. Otras cosas que sirven, si tiene la persona dolor muscular asociado, es la terapia manual. Es decir, le duele el músculo psoas, que hoy dije, entonces el trabajo del kinesiólogo, manual, tranquilo, despacito, un paciente por vez y no a lo loco, no así tipo cinta transportadora, puede mejorar bastante el dolor global. Porque si el dolor no es solo de la cadera, sino que de los músculos, aflojándole los músculos, eso anda bien. Y después algo también muy importante, dentro de lo que no sea invasivo, es el fortalecimiento de la zona, que se llama complejo lumbo-pélvico-cadera, y en este caso también a veces el cuádriceps si le falta. ¿Qué sería eso? Todo lo que sea la zona media, la cintura, los músculos glúteos y los músculos que mueven toda la cadera. Eso hay que fortalecerlo porque generalmente va de la mano por la falta de fuerza muscular. Y después existen otros métodos, que son los métodos mínimamente invasivos, en los cuales uno puede aflojar un músculo si le duele, ya sea con un desgatillamiento, que puede hacerse con una aguja seca. Aguja seca significa una aguja de acupuntura, y uno afloja, o con una aguja y algo de anestesia local, para que la persona se vaya sin el dolor. Y después, lo que se puede hacer para mejorar ya la calidad del cartílago y la articulación, son lo que se llama medicina regenerativa, que es inyectar la cadera, en este caso casi siempre, y lo ideal es con ecografía, porque la cadera si se puede inyectar a ciegas, así sin métodos de imagen, pero se ha visto que la probabilidad de errarle es bastante alta, porque es una articulación muy profunda, que tiene cierta profundidad, y el lugar donde se inyecta es un lugar chiquito. Entonces, lo ideal es poner productos que ayudan a regenerar. En este caso es muy útil la inyección de ácido hialurónico, que por ahí las mujeres lo conocen por la estética. Sí, Ponen la cara. las cremas, sí.
El plasma rico en plaquetas también anda muy bien y a veces se mezcla con ácido hialurónico o se hacen 2 inyecciones iniciales de ácido hialurónico y la tercera y cuarta se hacen plaquetas, eso bajo control ecográfico, eso para generar un proceso de regeneración. Y también, en algunos casos, también se puede combinar el tratamiento con dextrosa, que es una técnica que se llama proloterapia. Bueno, eso sería lo más avanzado, anda bien y se hace una vez al mes. Y después, por supuesto, sin olvidar las medidas generales de fortalecimiento, ver que no tenga algún déficit alimentario y otras cuestiones para que la cosa funcione. Doctor, un placer como siempre, ¿eh? Dolor de cadera ha sido el tema muy interesante. Gracias. No, de nada. Este es el cierre.